Efectivamente, Magalí, para seguir hablando del caso Hermosilla, porque es un caso a partir del cual, y tras la incautación a su teléfono celular, se han abierto una serie de aristas e investigaciones paralelas, como la que, por ejemplo, tiene precisamente al exdirector de la PDI en prisión preventiva. Y hay otros nombres que han aparecido, hay otros delitos que se esbozan, además, tras la presentación hecha por la Fiscalía durante estos 5 días de formalización que anticiparon lo que se decretó ayer, las medidas cautelares de prisión preventiva, pero también hay investigaciones nuevas que ameritan profundizarse por parte de la justicia y que están en la prensa, en particular en un par de medios que han sido los que han revelado prioritariamente todas aquellas informaciones que vinculan a Hermosilla con acciones, con redes del mundo de la política, con redes económicas, tanto CIPER como El Mostrador. Invitamos también a nuestra audiencia a conocer esos medios chilenos, que precisamente son los que han ido revelando, y el último es la revelación de los chats que habría entre Hermosilla y el ex fiscal Manuel Guerra para darle alguna especie de cierre a lo que fue en su momento un escándalo también, y un escándalo que terminó afectando la confianza en el Poder Judicial, que fue cómo se terminó resolviendo, yo te lo adelantaba hace unos minutos, todo lo que se relacionaba con investigaciones sobre financiamiento ilegal de la política, el caso Penta, como fue conocido en su momento, y que terminó con clases de ética para algunos de los involucrados, que también pasaron por prisión preventiva. Entonces hay dudas respecto de lo que la Fiscalía puede hacer, de la justicia puede hacer en estos momentos, y me parece súper importante que sostengamos la conversación que vamos a tener ahora con el ex subdirector de Asuntos Jurídicos de la División Jurídica de Servicios de Impuestos Internos, Cristian Vargas. Muchas gracias por estar con nosotros conversando con toda Latinoamérica para explicar un poquito más respecto de lo que ya hemos conocido a su juicio, ¿dónde la Fiscalía y la Justicia tiene espacio aún para profundizar? Bueno, gracias por invitarme en primer lugar. Claro, lo que se conoce del audio y los delitos por los cuales la Fiscalía ha imputado en esta formalización de ayer, de los últimos días, son delitos graves, delitos tributarios, delitos de lavado de activos, delitos de soborno a funcionarios públicos. Por lo tanto, creo que la Fiscalía, tanto la Fiscalía como los tribunales de justicia, tienen un desafío importante por delante, que es precisamente investigar todos estos hechos a fondo, quien quiera que sea, las personas que resultan implicadas. Y eso es fundamental en Chile, en un momento en que desde hace ya algunos años precisamente la Administración de Justicia está sujeta a un examen de credibilidad, por decirlo así, a un escrutinio de credibilidad por una serie de hechos que han afectado el prestigio, y la idea que queda es que de estos hechos irregulares, usted recordaba el caso Penta, el caso SQM, situaciones que para la ciudadanía son precisamente de una administración de justicia que no es equitativa para todos, digamos, sino que habrían dos justicias, una justicia para gente que tiene poder, ya sea poder económico, poder político, y otra para el resto de los ciudadanos. Y habla también de las redes que hay entre el mundo de la política, el poder judicial y el mundo económico, y de cómo estos se entrelazan entre sí para generar acciones que hoy aparecen como delitos. En el caso de Hermosilla, se habla de sobornos, decía la jueza ayer. Ese es el caso más importante. Usted fue director jurídico de precisamente Servicios de Impuestos Internos. ¿Usted considera que hasta el momento hay una persona imputada de Servicios de Impuestos Internos? ¿Es necesario avanzar? ¿Cree usted que hay sospechas fundadas en la jueza que mencionaba ayer? ¿Cuál es el grado de contaminación, decía ella, al interior del servicio que permitiera, por ejemplo, necesariamente que la investigación abriera, por ejemplo, líneas relacionadas con si este funcionario podría haber actuado solo o para hacer lo que se le acusa, necesariamente requiere de instrucciones, de claves, de permiso? ¿Usted qué conoce ese actuar? El procedimiento, al menos al interior del Servicio de Impuestos Internos. A ver, a mí me parece que el Servicio de Impuestos Internos tiene una gran tarea también por delante en este caso, porque debería investigarse a fondo desde el punto de vista administrativo y también, por supuesto, penal, judicial, la situación de funcionarios implicados en irregularidades. Por ejemplo, la que usted señala, pero que no es la única, porque recordemos que en el caso Audios, aparecen los audios conocidos, revelados, aparece ahí que estas personas, el señor Hermosilla, la señora Villalobos, el señor Sauer, se jactan de haber dejado sin efecto en forma irregular, en forma ilegítima, una liquidación de impuestos por más de 3.000 millones de pesos del año 2018.
Entonces, sobre eso no hay explicaciones convincentes aún. No se sabe qué funcionarios están implicados en una situación que es grave y que amerita una investigación a fondo. Creo que la Fiscalía debería también profundizar en ese aspecto, por ejemplo. Es un tema grave porque pueden haber ahí delitos de cohecho, soborno, delitos de tráfico de influencias. Entonces, son situaciones graves que, como le digo, creo que son fundamentales que la Fiscalía profundice en la investigación. Y sobre otros temas que a usted le parezca, según lo que se conoce hasta el momento, que requieren o que no han sido bien explicados aún. Por ejemplo, el caso de los traspasos de dinero de ida y vuelta entre Hermosilla y Andrés Chadwick. El caso del fiscal Manuel Guerra, que ayer aparece en la prensa también mencionado en esto. ¿Cuáles son los casos que a usted le llaman la atención y considera que debieran abrirse en investigaciones quizás mucho más profundas, que no están bien explicados Sí, hasta ahora? efectivamente, por la gravedad de los hechos, los traspasos de fondo o el pago de honorarios al señor Chadwick o a abogados que estuvieron involucrados en la defensa del señor Chadwick en el Congreso ante la acusación constitucional. El traspaso de esos fondos cuyo origen, de acuerdo a la imputación de la Fiscalía, son ilícitos, son dineros provenientes del delito de estafa. Por lo tanto, el averiguar, el investigar el conocimiento que tenían estas personas que aparecen aquí recibiendo esos dineros es muy importante porque el delito que puede configurarse ahí es uno de los delitos más graves que contempla la legislación chilena, que es el de lavado de activos, que tiene una penalidad que puede llegar hasta 15 años de presidio. Entonces me parece a mí que esos antecedentes son fundamentales y la Fiscalía tiene el gran desafío de investigar a fondo, como yo le decía antes, sobre todo dando garantías de que se va a investigar, no importa quiénes sean los que aparezcan como implicados. Esa es una cuestión fundamental del Estado de Derecho, o sea, asegurar por la Fiscalía, por la Administración de Justicia, de que todos son iguales ante la ley y ante la justicia. Ese es un punto muy relevante que tiene que ver, como yo le decía, precisamente con el funcionamiento del Estado de Derecho en el país y de la democracia. Y considerando los nombres que están involucrados, que aparecen, ¿no es cierto? Y no solamente los que han aparecido hasta ahora, sino que lo que se sabe hasta el momento de cuánto influía Luis Hermosilla en sus contactos también con Andrés Chadwick, por ejemplo, para incidir en el nombramiento de jueces, que hoy día son probablemente, Magali, te cuento, los que tienen que determinar, por ejemplo, la Corte de Apelaciones, quizás una prisión preventiva o no, establecer una medida cautelar o no, o que en el futuro, cuando se resuelvan las condenas también en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Hay nombres que tenían vínculos con Hermosilla, de los cuales se señala había vínculos, relaciones, ofrecimientos. Conocemos el caso también de la conversación, por ejemplo, de Hermosilla con el marido de la esposa, perdón, el marido de la jueza Vivanco, también integrante de la Corte Suprema. ¿Usted considera, y esto es un mensaje que le pido para la ciudadanía, ¿es, es posible con el nivel de poder que hay y de relaciones involucradas que la Fiscalía avance efectivamente hasta conseguir una justicia que sea clave, que demuestre efectivamente que puede haber confianza en los procesos judiciales en Chile y no como lo que sucedió la última ocasión que recordábamos, ¿no es cierto?, con el caso Penta, SQM, donde hubo una triangulación así de redes, de élites también que no terminó en lo que la sociedad hubiera esperado que hubiera sido efectivamente determinar justicia? Sí, mire, yo creo que esa es una gran tarea y es lo que debería garantizarse al país, a la ciudadanía, por parte de las distintas instituciones que operan en la Administración de Justicia, tanto por la Fiscalía como por los tribunales, desde luego. Porque los tribunales de justicia, la Administración de Justicia debe basarse fundamentalmente en principios de probidad y de independencia. Cuando eso no ocurre, entonces, bueno, estamos fuera del Estado de Derecho. Es tan importante como eso. Cuando influencias o intervenciones, ya sea en la investigación realizada por la Fiscalía o en los tribunales de justicia, determinan un resultado que no corresponde estrictamente a la aplicación de las normas legales, ¿cierto?, del derecho, entonces estamos en una situación sumamente grave para el país y eso de corrupción o de entorpecimiento de la administración de justicia, de la investigación de los hechos. Y eso parece una cuestión, como yo le digo, totalmente contraria a lo que la ciudadanía espera, a la garantía que debe tener, que todos deben tener igualdad ante la ley. Eso es una cuestión fundamental. Pero hay varios hechos acá que están recién conociéndose y que son muy graves. Por ejemplo, toda esta correspondencia a través de redes sociales, de WhatsApp,
por el señor Hermosilla con un fiscal en ejercicio, con el ex fiscal señor Guerra, por ejemplo, en que este señor aparecía señalando a Hermosilla que él podía conseguir una mejor sala en la Corte de Apelaciones para ver el caso del ex director de la Policía de Investigaciones, acusado por malversación de caudales públicos y otros fraudes. Entonces, la situación me parece muy grave y desde luego que esto requiere una investigación a fondo por parte de la Fiscalía y se impongan las sanciones que correspondan en derecho por los tribunales de justicia. Solo para cerrar y muy cortito, porque se nos acaba el tiempo, ex subdirector, el caso de Servicio de Impuestos Internos, ya que está puesto ahí en la palestra. ¿Usted considera que a nivel legislativo hay posibilidades de avanzar en algo que fortalezca también la transparencia y la confiabilidad del servicio? Sí, yo creo que faltan todavía, hay medidas legislativas que pueden tomarse, mejora, fortalecimiento de las capacidades y las facultades del Servicio de Impuestos Internos y de otros organismos de control. Por ejemplo, en el tema del levantamiento del secreto bancario. Es una cuestión fundamental porque precisamente conocer los movimientos bancarios, como puede verse en este caso de Hermosilla y sus compinches. En este caso, el conocimiento de los movimientos de sus cuentas corrientes ha sido fundamental, es parte fundamental de los antecedentes que ha tenido la Fiscalía para imputar estos delitos. Bueno, el conocimiento más expedito, más ágil de los movimientos de cuenta corriente y otras operaciones bancarias es fundamental y hoy día Impuestos Internos no tiene esa posibilidad, por lo menos desde el punto de vista administrativo, sino que tiene que pedir una autorización judicial, procedimientos que se alargan en el tiempo y resultan al final ineficaces. Efectivamente, el levantamiento del secreto bancario es algo que se está discutiendo precisamente para la persecución del crimen organizado en nuestro país, que ha provocado en el Congreso también una tensión ahí respecto de si es posible avanzar o no, pero como bien nos dice Cristian Vargas, ex subdirector de la División Jurídica de Servicio de Impuestos Internos y además socio de BDO, ¿sí? Socio de BDO, que nos ha recibido aquí en su oficina, nos explica que es fundamental también para perseguir otro tipo de delitos como el que estamos viendo. Muy grave lo que usted señala a propósito de la nueva información que ha salido en los medios, la vinculación que tenía el ex fiscal Manuel Guerra con una serie de redes también que hablan de tratar de tapar efectivamente los delitos de los que se está acusando. Así es que muchas gracias por esta conversación. Gracias por invitarme. Muchas gracias, adelante.